Esta es la pequeña historia de dos jóvenes enamorados, pero para su mala suerte no eran los mejores años para tener una relación. Juan José, hijo del general José Arteaga, su madre solo una ama de casa y tenía un hermano mayor, Tulio Arteaga. Juan José vivía en un palacio, una mansión donde se encontraban más de 15 habitaciones. Él ya estaba acostumbrado a la buena vida. A Juan y Tulio siempre se les fue educado de una manera distinta a como la de muchas familias. Había una gran desigualdad social, solo los ricos gozaban de mayores privilegios y los pobres vivían con lo que podían. Pero Juan nunca estuvo de acuerdo con su padre y madre. Él siempre decía que por qué tener un país dividido, si se unían podrían hacer grandes cosas. Su padre, dueño de grandes tierras arrebatadas a los pequeños granjeros que se encontraban por la zona. Su padre era el encargado de cobrar o más bien quitarles el dinero a los pequeños granjeros. Por el otro lado, Josefina Chávez solo era una pequeña granjera, vivía con su familia en el pequeño pueblo de Aculco. Su padre y madre trabajaban en huertos de trigo y maíz, solo ganaban para vivir. Aquí es donde empieza esta historia. El general encargado de recoger el dinero por distintos pueblos, uno de ellos era el pueblo de Aculco. Cuando ambos tenían 10 años se conocieron. Su padre llevó a Juan y a Tulio a dar la vuelta para que conocieran el negocio de su padre. Al llegar a la granja de Josefina, su familia los recibieron con los brazos abiertos y con una gran comida. José Arteaga, el general, la rechazó y la aventó al piso. Y también estaba enojado porque encontró a los dos niños jugando. Para José Arteaga era una grosería que su hijo lo ofendiera de tal manera. Furioso agarró a Juan, lo subió a la carroza y se fueron a su palacio. Furioso con su hijo, lo regañó de tal manera que le fue castigado así por 7 años. La familia de Josefina, al enterarse, mandó una carta al general para pedir disculpas del trato que tuvo, pero para suerte de todas, la carta llegó a Juan, el hijo. Decidió reenviar una carta, pero él pidiendo disculpas por el trato de su papá, la grosería que hizo en la casa. En la carta también preguntó por Josefina, que cómo se encontraba y pidió nuevamente disculpa por el comportamiento de su padre y prometió ir a recibirles la comida. Josefina, muy emocionada por la llegada de Juan, preparó una gran comida y se puso la mejor ropa que tenía. Pero así pasaron los meses, pasaron los años, cuando en el buzón de la granja encontraron una carta que mandaba Juan. Josefina, siento mucho no haber ido. Envió esta carta para pedir disculpas a tus padres y a ti, pero lamentablemente mis padres descubrieron la carta que te mandé y me prohibieron ir a tu granja. Me tuvieron encerrado 5 años más y es por eso que no pude hacer nada. Lo siento mucho, Julio. Josefina, muy enojada, nunca contestó la carta. Pasaron 2 años más tarde. José Arteaga, grave de salud, tuvo que dejar su mando a cargo de su hijo mayor, Tulio Arteaga. Lo dejó al cargo con las mismas instrucciones que él manejaba. Juan aprovechó la muerte de su padre para poder visitar a la familia de Josefina. Al llegar encontró a Josefina destrozada por la muerte de sus padres y de sus hermanos, mandados a matar por Tulio, su hermano. Enojado con él, juró que jamás lo iba a perdonar. Juró defender a Josefina porque él estaba enamorado de ella. Tulio no estaba de acuerdo. Decía que Juan no podía estar con ella porque era pobre y ellos una familia muy rica. Decía que sería una grosería para la generación. Juan no hizo caso, sabía que lo que harían nunca sería perdonado. Agarró sus cosas y las de Josefina, estarían dispuestos a emprender un viaje largo en donde ellos pudieran ser felices. Tulio, al enterarse que su hermano menor huyó con Josefina, mandó 200 tropas a que los mataran. No quería que fuera la desgracia de su familia. Varios días después, cerca de donde los vieron nacer, Juan y Josefina fueron encontrados muertos al haber sido emboscados. El pueblo entero se enteró de esta triste historia de amor, en la cual una persona no podía enamorarse de otra solo por ser pobre o por tener diferente tono de piel.